recordar que esa resistencia de seguir pintando es importante, pero sobre todo el por qué. O sea, ¿cuál es la relevancia? ¿Cuál es el sentido de seguir insistiendo en una disciplina como la pintura? Pues sobre todo a nivel comunitario. Mi nombre es Gonzalo García, soy artista visual y mi práctica gira en torno a la pintura sobre todo. Tengo 40 años, vivo en la Ciudad de México. Estoy representado por CAM Galería de aquí de Ciudad de México y soy cofundador junto con mi amigo y socio Gerardo Muñoz de La Guerrera, que es un proyecto de pintura joven, contemporáneo, que trata de visibilizar a artistas jóvenes que están haciendo pintura en otros estados de la República y que tal vez no cuentan con la visibilidad apropiada en la capital. Entonces La Guerrera hace esos puentes y básicamente hacemos pop-ups para exhibir lo que está sucediendo en otros estados como Ciudad Juárez, Oaxaca, Querétaro, Durango y claro, artistas también de la ciudad. He descubierto como algo muy interesante dentro de mi práctica artística también al tener un proyecto como La Guerrera. Eso es algo que no comento mucho, pero de hecho ha nutrido mucho mi entendimiento de cómo se produce el arte en este país, de cómo entendemos también nosotros ser artistas bajo este contexto y este tiempo y esta situación específica de México. Y nada, como le estoy muy agradecido al proyecto, a mis artistas, que obvio son mis artistas favoritos y amo su chamba, y pues sobre todo a Jera, mi socio, ¿no? Que con él pues básicamente es mi partner in crime, como mi complemento en este proyecto que es La Guerrera. Luego hay cosas que uno piensa que están como ya sobre estudiadas y súper asimiladas dentro de la escena, como de arte contemporáneo, por ejemplo, el tema de cuándo acabar la pintura o como qué hace una pintura acabada o inacabada. Y siento que de hecho, pues justo es un tema que siempre se renueva. No parece haber una resolución o una solución final a eso, ¿no? Y empecé a imaginar otros universos dentro de mi práctica pictórica. Empecé de hecho a recurrir a la literatura y actualmente pues la serie que les platicaba de lo de las castraciones simbólicas tienen que ver con una película de los 70s que se llama Los Cachorros de Jorge Fons. Entonces me abrió todo un universo de posibilidades el pensar que la pintura podía ir más allá de la foto, ¿no? Y que la foto no era algo que la definiera en ningún sentido. Yo vengo del fotorrealismo, entonces muchas veces yo pintaba algo como muy fotorrealista y como no me gustaba lo borraba y luego el fantasma que dejaba como eso de poner algo y luego quitarlo me parecía muy interesante, pero me tomó mucho tiempo empoderarme como de esa misma, o sea, de ese tipo de práctica, digamos, dentro de mi pintura y decir, no, como ese fantasma que yo quité está súper interesante y obviamente lo volví a tapar y ahí, o sea, conforme pasó el tiempo, empecé a animarme, básicamente, así dejarlo así, ¿no? Como a dejar ese fantasma o a dejar literalmente como en la tela cruda, si así lo requería la pieza, ¿no? Porque pienso que también en ese problema de la pintura inacabada, como que siempre estás pensando en lo mínimo, como en lo más económico, como en cómo tú puedes generar esas narrativas y también esas sensaciones en la pintura de la violencia, lo erótico, lo sexual, lo íntimo, pero con los recursos más económicos, con los menos posibles. Y eso también como que abre otras preguntas dentro de tu propia práctica, ¿no? Siento que en México ahorita hay como una relevancia muy interesante en la pintura, porque creo que descubrimos muchos de los artistas que son amigos y colegas, todos como un bloque generacional descubrimos que en la pintura encontrábamos ciertos intereses en común de ciertos temas que eran importantes hablarlos justo en estos tiempos, en esta época. Y que la pintura en específico, o sea, creo que en general el arte, pero la pintura en específico es un vehículo muy raro para esta época, en el sentido de que es un lenguaje visual, entonces todo el mundo lo entiende, estamos muy relacionados a consumir imágenes, pero la pintura tiene un tiempo distinto y demanda otro tipo de accionar, ¿no? O sea, demanda otro tiempo, demanda otra reflexión, demanda otros cuestionamientos que creo que
se han vuelto como muy importantes para nosotros primero como artistas, pero también como humanidad, ¿no? O sea, como en general, creo que el humano ahorita en el 2026 está en una etapa muy convulsa de su propio entendimiento del mundo, y la pintura da cierta luz a ese tipo de preocupaciones que tal vez pues a veces nos parecen lejanas o ajenas, y la pintura es muy cercana en ese sentido, ¿no? O sea, como tal vez no vive en el mundo físico como la escultura, pero la pintura es ese portal que te lleva a reflexionar cosas muy, muy de fondo, muy de raíz, como muy primarias y muy primitivas. Le estoy pidiendo a mi obra en este momento misterio. Justo reflexionando en qué rol debe de tomar, no sé si la pintura en general, pero mi pintura bajo mi contexto, bajo mi entendimiento de ser un hombre homosexual en el siglo XXI en Ciudad de México, ¿no? Cruzado por muchas cosas familiares, personales, como de historia de vida y herencia. En general, primero yo, pero luego trato de compartirlo a través de mi arte, pues entendemos como nuevas maneras de entender como la realidad, como que creo que estamos en una época también en donde necesitamos certezas, necesitamos verdades, necesitamos luz, y luego de pronto como que eso pues se vuelve así una cosa así de posverdad y como demasiada información allá afuera. Y siento que la pintura justo como que podría también develarse a sí misma como misteriosa, como opaca, como algo en constante evolución en ese sentido, como que, por ejemplo, ya a nivel formal mi pintura también juega mucho con lo inacabado, con lo que en teoría debería de estar ahí, pero que no sucede, ya sea un bloque de color, un gesto, una línea y así. Y siento que eso me gusta mucho, como que pienso que ese tipo de pintura que está inacabada, entre comillas, existe potencialmente, como que potencialmente siempre puede estar como sucediendo algo más en esos espacios vacíos. Y creo que a nivel narrativo y discursivo también entra como eso a juego, ¿no? Me gustaría pensar que la pintura también es un documento histórico, pero me emociona pensar que es un documento histórico pues que va a ser como, o sea, va a ser un problema constante el desencriptarlo, o sea, como que no va a haber una única respuesta. Siento también que entender la práctica artística como algo que ni uno mismo entiende exactamente de dónde viene, de nuevo, como que el misterio de la producción y de la utilidad del arte creo que es algo que me obsesiona, y cada vez entiendo más que ahí hay una riqueza, más que buscar respuestas o preguntas o dilemas. Creo que por ahí va, y sobre todo siendo figurativo, insisto, porque creo que obviamente otro tipo de disciplinas tienen también una carga de misterio, pero al ser figurativo pues casi siempre nos vamos al relato, ¿no? Como a qué está contando, cuál es la historia. Y pues luego es una historia fragmentada, de un tiempo roto, poroso, y eso también me parece como fundamental. Yo siento que a mí me ha tomado 16 años entender exactamente qué es lo que quiero comunicar y qué es lo que quiero como explorar e investigar en mi pintura o en mi trabajo artístico, ¿no? Y siento que descubrí hasta hace poco, o sea, con la última serie con la que llevo apenas 2 años trabajando, que hay todavía temas tabús dentro del arte contemporáneo, pero sobre todo en la pintura. Que creemos que la pintura es esta disciplina como milenaria, antiquísima, ya como autodesgastada así hasta el infinito. Y para mí fue muy emocionante descubrir hace 2 años que habían todavía temas por explorar que no se habían investigado tanto en la pintura occidental al menos, ¿no? Me gustaría mucho que en 50 años dijeran como, güey, este güey lo quitó, se echó un clavado a pintar y representar esto, que es un tema súper tabú todavía para su época, ¿no? Ojalá que en 50 años haya más artistas abordando este tema de la castración simbólica, sobre todo para entender nuevas masculinidades, que eso es como algo que me importa mucho. Va a ser muy interesante analizar ese fenómeno en unos años, y sobre todo creo que es importante recordar
¿Qué es lo que la pintura nos dio ahorita que tal vez debemos de recuperar en unos 20 años? ¿A qué voy con esto? Creo que ahorita la pintura está saturada, el mercado y como la escena mexicana tiene mucha pintura, y eso es normal, como esos ciclos del arte contemporáneo son completamente normales, pero sí creo que va a empezar a haber un problema de saturación y de que eso decante los problemas reales del que está abordando la pintura. Es decir, se va a empezar a diferenciar qué pintura está siendo relevante y por qué razones, ¿no?